Cada primavera, la provincia de Huelva asiste a una especie de milagro logístico, o bueno, económico, diría yo. Desde luego, es un despliegue impresionante. Porque, a ver, de la noche a la mañana una maquinaria invisible se pone en marcha y de pronto 17.000 trabajadores aparecen en los campos para la campaña de la fresa y los frutos rojos. 17.000 personas, que se dice pronto. Exacto. Hacen el trabajo más duro, el que exige estar agachado de sol a sol, sostienen una industria multimillonaria y luego, cuando la temporada termina, pues desaparecen. Sí, es un engranaje económico perfecto desde el punto de vista puramente productivo. Pero hoy vamos a poner sobre la mesa un documento que obliga a hacer una pregunta muy, muy incómoda. O sea, ¿cuál es el coste humano de este milagro? Vale, vamos a desgranar esto. Me parece el enfoque correcto. El material de origen que centra nuestra inversión profunda de hoy es un texto sumamente particular, fechado el 12 de marzo de 2026. Se trata de una carta pastoral escrita por Santiago Gómez Sierra, que es el obispo de Huelva, con motivo de la Cuaresma. Y el valor de este documento radica en que rompe por completo con el ruido habitual. Totalmente. Lo que hace el texto es abordar la inmigración alejándose del enfoque puramente caritativo o asistencial. Ya sabes, esa idea tan básica de dar de comer al hambriento, y ya está. Claro, va mucho más allá del parche temporal, ¿no? Eso es. En su lugar, utiliza la doctrina social de la Iglesia para analizar la justicia estructural, el impacto real en la economía local, la preservación cultural y los derechos humanos universales. Es, digamos, un diagnóstico sociológico con una base teológica muy profunda. Y esto es crucial, porque el debate público sobre la inmigración suele estar atrapado en una polarización extrema. O sea, parece obligatorio elegir entre fronteras totalmente cerradas o totalmente abiertas. Sí, es un debate súper tóxico a veces. Y por eso hay que dejar algo clarísimo desde ya. El objetivo de este análisis a fondo no es, bajo ningún concepto, tomar partido por ninguna ideología o corriente política. Nuestra postura aquí es estrictamente imparcial. Absolutamente neutrales. Solo analizamos lo que dice el texto. Lo que buscamos es entender un marco mental diferente, una tercera vía, por así decirlo, que propone este texto para estructurar un fenómeno global inmensamente complejo. Porque para quien nos escucha y busca información sólida frente a tanto titular de última hora, entender el porqué detrás de estas dinámicas es vital. Es que sin ese porqué te quedas solo en la superficie de la noticia. Exacto. Y para entender esta filosofía abstracta, primero hay que bajar al barro, hay que pisar el terreno firme de Huelva, que funciona en este texto como un verdadero laboratorio demográfico. Un laboratorio a escala real, sí. Las cifras que aporta el documento construyen el cimiento de toda la reflexión moral posterior. El texto expone que en la provincia residen de forma permanente unos 70.000 inmigrantes. 70.000. Sí, lo que representa el 13% de la población total de Huelva. Y la mayoría proviene de Marruecos. O sea, un 13% ya es una cifra considerable a nivel provincial. Claro, pero es que la distribución de estas personas en el territorio es tremendamente desigual. En algunos municipios agrícolas, esta población llega a rozar el 35% de los habitantes. Madre mía, más de un tercio de la población. Fíjate en el impacto que tiene esto en el día a día. Hablamos de pueblos enteros donde, en cuestión de pocos años, 1 de cada 3 vecinos es de origen extranjero. Es una transformación brutal, claro. Transforma por completo la fisonomía de las calles, la demanda en los centros de salud, la composición de las aulas en los colegios y, por supuesto, el tejido laboral local. Y esa transformación, responde a una demanda laboral gigantesca. El texto menciona claramente que esta mano de obra cubre sectores donde los trabajadores locales son insuficientes o, directamente no están dispuestos a emplearse bajo esas condiciones tan duras. Es una realidad económica que no se puede negar. Y aquí es donde entra ese fenómeno estacional masivo del que hablábamos al principio. Esas 17.000 personas que llegan temporalmente desde Marruecos, Honduras, Colombia, Ecuador, Guatemala y Senegal. De muchísimos países, sí. Y lo hacen a través de un mecanismo muy concreto que es el sistema de contratación en origen. Para dimensionar esto, quien nos escuche tiene que saber que la provincia de Huelva acapara casi el 85% de todos estos contratos en España. Es una barbaridad. Huelva es el epicentro absoluto de esto. Es un ecosistema tangible, o sea, es casi como un engranaje de precisión. Mientras en los parlamentos la política discute sobre soberanía abstracta, la economía local ya ha integrado a esta mano de obra, no como algo raro,
sino como el motor indiscutible de su desarrollo. Si quitas a estos trabajadores temporales, la industria entera colapsa mañana mismo. Literalmente colapsa. Y lo fascinante aquí es que el obispo no ignora esta realidad económica ni adopta una postura de rechazo absoluto hacia el mercado o las empresas. Eso es lo que me sorprendió, que no es un texto anticapitalista por defecto. Nada. De hecho, el documento califica este modelo de contratación en origen como una práctica esperanzadora. Esperanzadora. Sí, porque la razón es clara. Frente al drama tremendo de las pateras y las mafias de trata de personas, este sistema facilita una migración que es legal, ordenada y segura. Claro, no te juegas la vida en el mar. Exacto. Los trabajadores llegan con un contrato firmado, con garantías sobre el papel y, muy importante, con un billete de vuelta. Sin embargo, el texto introduce un punto de inflexión fundamental. Aquí viene el pero. Advierte que la pura rentabilidad de ese engranaje no puede ser el único prisma a través del cual la sociedad mire a estas personas. Reducir al migrante a su mera utilidad como fuerza de trabajo, o sea, verlos solo como brazos que recogen fresas, es cruzar una línea roja ética. Y tiene todo el sentido, porque si estas personas son la pieza central que sostiene la industria, la pregunta inmediata es ¿cómo evitar que el sistema las trate como simples máquinas o herramientas intercambiables? Eso es. Ahí está el peligro real. Y esto nos empuja de lleno al núcleo ético del documento, que es la dignidad humana, una dignidad innegociable. Y es aquí donde, a mi parecer, la teoría entra en colisión directa con la práctica empresarial. Sin duda. Y para frenar esa cosificación del trabajador, el documento establece un marco moral basado en la doctrina social de la Iglesia. ¿Y cómo se estructura ese marco? Pues se apoya en 4 verbos que el Papa Francisco repite constantemente como guía de acción. Son acoger, proteger, promover e integrar. Acoger, proteger, promover e integrar. Vale. Sí. La base de todo esto es una premisa inquebrantable desde la óptica cristiana. Y es que la persona humana ha sido creada a imagen de Dios y está dotada de inteligencia y libertad. O sea, un valor inherente que no depende de lo que produzcas. Exactamente. Este concepto de dignidad afirma una igualdad radical entre todos los seres humanos, independientemente de su pasaporte o de lo rentables que sean económicamente. A ver, el planteamiento suena impecable en el papel. Es muy poético decir que todos gozan de una igualdad radical. Sí, sobre el papel es perfecto. Pero mi mente analítica, y seguro que la de mucha gente que nos oye, exige plantear un desafío práctico aquí. Es muy fácil decir que todos tienen dignidad humana, pero cuando hablamos de rentabilidad agrícola, de los márgenes de beneficio que a menudo son ajustadísimos en la campaña de la fresa... Y de la presión de los supermercados por bajar los precios, que es enorme. Totalmente. Entonces, ¿cómo se traduce esto en obligaciones reales para las empresas? Porque la empatía y la compasión, por desgracia, rara vez cotizan en bolsa. Es una objeción totalmente válida. Y el texto anticipa exactamente esa fricción. El obispo, citando el compendio de la doctrina social de la Iglesia, detalla que garantizar condiciones dignas no es una mera sugerencia filantrópica. No es opcional, vamos. No. Respetar los derechos laborales de los inmigrantes, sin discriminación alguna, es un imperativo moral. Y el documento interpela a actores muy concretos. No habla al aire. ¿A quiénes señala exactamente? Habla de la responsabilidad directa de las empresas que contratan, de las instituciones y, ojo, de las administraciones públicas que tienen la obligación legal de inspeccionar y supervisar que todo se cumpla. Claro, mirar hacia otro lado no es una opción ética. De hecho, el texto va más allá y cita el número 39 de la encíclica Fratelli Tutti, que lanza una advertencia durísima sobre la hipocresía social en este tema. ¿Hipocresía en qué sentido? Pues señala que, en nuestra sociedad, el discurso oficial siempre será políticamente correcto. O sea, nadie va a decir abiertamente que los migrantes son menos humanos o que valen menos. Evidentemente, eso sería un escándalo público. Pero, en la práctica, las decisiones laborales, permitir infraviviendas en los asentamientos chabolistas y hacer la vista gorda ante la explotación, demuestran que, en el fondo, sí se los considera menos valiosos. Es una crítica durísima a las acciones frente a las palabras. Es que esa disonancia entre el discurso y la realidad a pie de campo es brutal. Ahora bien, supongamos que una sociedad logra alinear su discurso con sus acciones y reconoce plenamente esta obligación de acoger y proteger en el ámbito laboral y de vivienda.
Ojalá, sería el escenario ideal. Inmediatamente después de eso surge la cuestión más espinosa de todas, que es la integración a largo plazo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el texto entra de lleno en un territorio que califica de complejo y que a menudo es un tabú absoluto. El tema de los límites, ¿verdad? Exacto. Habla de los límites reales, de la capacidad de acogida de las sociedades occidentales. Es un tema que quema en las manos. Y el debate sereno que propone el obispo en esta sección es fascinante porque reparte críticas hacia ambos extremos del espectro político, lo cual resulta muy revelador y muy útil para salir del ruido. ¿Cómo equilibra esa crítica? Por un lado, establece que cualquier reacción basada en el racismo o la xenofobia es moralmente inaceptable. Va en contra de la fe cristiana y de los derechos humanos básicos. Vale, cierra la puerta a ese extremo por completo. Pero, al mismo tiempo, señala que es irreal y tremendamente irresponsable minimizar los inmensos desafíos que supone un flujo migratorio de gran intensidad. Claro, no se puede hacer como que no pasa nada. Exacto. Critica abiertamente la narrativa que intenta vender la idea de que la inmigración ilimitada solo trae beneficios y enriquecimiento sin ningún tipo de fricción social. Es que esa visión tan idílica choca con la realidad de los barrios, ¿no? Totalmente. Y el texto subraya algo que llama mucho la atención. Advierte que, incluso entre algunos sectores católicos, se ha difundido erróneamente la creencia de que tener reservas ante una inmigración descontrolada es contrario al mandato evangélico de la hospitalidad. Ah, qué curioso. O sea, aclara que la caridad no es incompatible con el sentido común. El documento aclara que la moral cristiana exige prudencia y realismo, no un buenismo ciego o ingenuo. Y ese realismo se hace muy evidente cuando el texto aborda el delicado equilibrio de la identidad y las raíces culturales de ambas partes. Defiende que la integración no exige que el inmigrante deba renunciar a su propia identidad. No se trata de asimilación forzosa, claro. Pero también lanza una advertencia crucial a la sociedad receptora, citando de nuevo Fratelli Tutti. Dice que los pueblos que enajenan su tradición y olvidan sus raíces, ya sea por negligencia o por una falsa idea de tolerancia, terminan perdiendo su alma. Es un concepto muy profundo. Pierden su consistencia moral, sí. Es casi como a ver si esta comparación tiene sentido para ilustrar la mecánica de lo que explica el texto. Imaginemos la integración como el ecosistema de un invernadero. A ver, cuéntame. Si de repente introduces una cantidad masiva de especies nuevas de golpe en un sustrato que ya está empobrecido, por ejemplo, en barrios que ya sufren carencias de servicios públicos o altas tasas de desempleo, y no permites un proceso de adaptación paulatino, pues ninguna planta echa raíces. Claro, hay una saturación del entorno. Exacto. Las especies autóctonas se marchitan por la competencia repentina de recursos, los servicios se saturan y las especies nuevas tampoco encuentran agarre ni nutrientes. Al final, el ecosistema entero colapsa, porque la integración real requiere tiempo, espacio y recursos que sencillamente no son infinitos. Esa analogía del invernadero es fantástica, de verdad, y capta la esencia del catecismo de la Iglesia Católica, concretamente el número 2241, que el obispo utiliza para fundamentar su postura. ¿Y qué dice exactamente ese punto del catecismo? Pues explica detalladamente que las naciones prósperas tienen, sin duda, el deber moral de acoger al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país. Vale, el deber está ahí. Pero añade un matiz técnico y teológico fundamental, que son 4 palabras clave. Dice, en cuanto sea posible. En cuanto sea posible. Esa es la clave de los límites. Esa pequeña frase legitima el derecho inalienable de los estados a regular sus fronteras. Un estado tiene la obligación de salvaguardar el bien común de sus propios ciudadanos, proteger la cohesión social y garantizar que los sistemas de salud, educación y vivienda no colapsen, como en tu ejemplo del invernadero. Es que si colapsa la estructura no puedes acoger a nadie más. Exacto. Y la ecuación de la integración exige responsabilidad por ambas partes. El documento enumera también los deberes del inmigrante. Porque la integración es de doble vía, ¿verdad? Totalmente. El inmigrante tiene la obligación de respetar el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, obedecer rigurosamente sus leyes y contribuir a las cargas públicas. Es un contrato social bidireccional. Si una de las dos partes falla, la cohesión se rompe por completo. Es un equilibrio de una fragilidad extrema. Pero, a ver, si admitimos, como hace el texto, que la integración tiene un límite natural dictado por los recursos y por esa cohesión social, la solución a largo plazo no puede ser únicamente gestionar mejor las fronteras.
Sería quedarse corto, ¿sí? Claro, no basta con construir más centros de acogida. Hay que mirar necesariamente a la raíz de todo. ¿Por qué huyen estas personas de sus hogares en primer lugar? Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel global? Nos lleva al concepto que probablemente sea el giro de guión más sorprendente de todo este análisis. ¿Cuál es? El derecho a no emigrar. El derecho a no emigrar. Suena hasta contraintuitivo, tal y como se plantea siempre el debate. Es un cambio de paradigma brutal dentro de la doctrina social. El documento recupera las palabras del Papa Benedicto XVI, quien argumentaba que, antes de reivindicar el derecho de una persona a emigrar, la comunidad internacional debe garantizar el derecho humano fundamental a no verse obligado a hacerlo. O sea, el derecho a quedarte en tu casa. Exacto. Es el derecho a encontrar en la propia tierra las condiciones económicas, políticas y sociales necesarias para vivir con dignidad y formar una familia. Es que es de un sentido común aplastante, pero rara vez se menciona. De hecho, el texto incluye una cita profundamente conmovedora de Monseñor Nicolás Yomo, un obispo africano, dirigida directamente a la juventud de su continente. ¿Qué les dice? Les dice: sois el tesoro de África. No os dejéis engañar por la ilusión de abandonar vuestros países en busca de empleos inexistentes en Europa. ¡Guau! Es una llamada a la retención del talento propio. Esa advertencia subraya una realidad muy cruda. Porque el texto no se limita a hablar de la pobreza como motor de salida, sino que profundiza en el lado oscuro y destructivo de esta migración forzada para las propias sociedades de origen. El diagnóstico que hace sobre los países emisores es demoledor. El documento denuncia la existencia de mafias y traficantes que explotan la desesperación mediante la trata de personas, vendiendo, falsas promesas de prosperidad que muchas veces acaban en tragedia. Mafias que se lucran con la vulnerabilidad absoluta. Sí, pero además explica el mecanismo del desarraigo cultural y lo que llaman la descapitalización humana. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Fíjate en esto. Cuando las personas más jóvenes, más sanas, más preparadas y con mayor iniciativa abandonan un país en desarrollo, las comunidades locales quedan diezmadas. Claro, pierdes a tu mejor generación. Exacto, los pueblos se llenan de ancianos y de niños. Las industrias locales no pueden arrancar por falta de mano de obra vigorosa, y las familias se fracturan durante años o a veces décadas. Esa fuga de talento y energía vital condena al país de origen a un ciclo perpetuo de dependencia. A ver, aquí es necesario hacer de abogada del diablo. Dispara. Porque el debate público está lleno de trampas retóricas. En el día a día, escuchar a un político decir que hay que ayudarles en sus países de origen se interpreta casi siempre como una excusa diplomática. Sí, la típica frase para salir del paso. Una excusa elegante para justificar el blindaje de las fronteras. Es una forma de lavarse las manos frente al migrante que ya está llamando a la puerta o que ya está recogiendo fresas en Huelva. ¿Cómo diferencia este documento esa excusa política superficial de una verdadera solidaridad internacional? Es una pregunta clave, y el documento ataca esa hipocresía de frente sin rodeos. Deja absolutamente claro que invocar el derecho a no emigrar exige a las naciones más desarrolladas asumir una responsabilidad decisiva y económica real. O sea, poner el dinero y las políticas donde se pone la boca. Exactamente. No se trata de utilizar la frase como un escudo para ignorar la crisis inmediata. Promover el desarrollo en origen significa cambiar las reglas del comercio internacional, perdonar deuda externa, invertir en infraestructuras locales reales y combatir la corrupción. Una corrupción que muchas veces está alimentada por empresas de los propios países ricos. Todo hay que decirlo. Tal cual. El obispo argumenta que esta es la única estrategia compasiva a largo plazo para evitar el trauma del éxodo forzado y esa descapitalización del sur global. Y supongo que una cosa no quita la otra, ¿no? Ahí le has dado. Lo más importante que recalca el texto es que luchar por este desarrollo en origen no invalida ni suspende temporalmente la obligación moral de acoger, proteger e integrar a la persona que ya ha huido y se encuentra en nuestro territorio. Son dos vías de acción que deben ocurrir en paralelo, nunca son excluyentes. Es un enfoque que exige mirar la fotografía completa, sin duda. Repasando un poco el recorrido de este análisis de hoy, hemos partido de un escenario muy concreto, muy de aquí, los campos de fresas en Huelva y la llegada de miles de trabajadores estacionales. Una realidad innegable. Y desde esa realidad palpable, el texto ha desgranado la innegociable dignidad de la persona por encima de su valor productivo, exponiendo cómo la falta de derechos o las infraviviendas anulan esa dignidad. Y cómo la economía no puede ser la única lente.
Exacto. Luego se ha explorado el dificilísimo encaje de bolillos entre la obligación moral de la acogida y el derecho legítimo del Estado a regular sus fronteras para preservar, digamos, su cohesión social y cultural. Los límites de los que hablábamos, sí. Y finalmente se ha llegado a la reivindicación de ese derecho primigenio de todo ser humano a poder construir una vida próspera sin verse forzado a abandonar su hogar, el derecho a no emigrar. El gran valor de acercarse a un texto de estas características, independientemente de la afinidad que se tenga con las creencias religiosas que lo inspiran, es el rechazo frontal a las respuestas simples. Totalmente. Porque respuestas simples en este tema no hay. Ninguna. Adoptar múltiples perspectivas, entender que la compasión y el realismo económico no tienen por qué ser enemigos y equilibrar los derechos universales con la estabilidad local es la única manera seria de abordar un fenómeno de esta magnitud. Cualquier otra visión que ignore uno de estos factores se convierte rápidamente en un discurso incompleto. Es la diferencia entre querer de verdad entender un problema complejo y querer ganar una discusión en redes sociales. Mejor explicado imposible. Para cerrar la inmersión profunda de hoy, me gustaría dejar una última pieza en el tablero. Un pensamiento provocador para la reflexión personal a partir de todo lo que nos plantea este documento. Adelante con ello. El texto nos invita, como sociedad occidental, a ser genuinamente solidarios y a desarrollar los países del sur global para erradicar esa migración forzada por pura pobreza. Es el escenario ideal de justicia social, ¿verdad? Sería el gran triunfo de la humanidad. Pero si esa inmensa operación de solidaridad internacional tuviera un éxito rotundo y de pronto nadie en el mundo se viera obligado a emigrar por necesidad económica extrema, estaría nuestro actual modelo agrícola, el sector de los servicios y este consumo voraz que tenemos en Occidente preparados para sobrevivir sin esa constante inyección de mano de obra barata de la que hoy se depende de forma tan absoluta. A veces la atención se centra tanto en debatir sobre quién tiene derecho a entrar por la puerta que se olvida mirar los cimientos sobre los que está construida la casa entera. Ahí lo dejamos.